Para realizar la división que implica números de mezclas con signo, primero convertiremos los números mixtos a fracciones impropias. Y luego convertiremos los problemas de división en problemas de multiplicación. Simplifica y luego multiplica. Entonces, para el primer ejemplo, podemos escribir 6 negativos en forma de fracción haciendo un denominador de 1. Entonces tendremos 6 negativos sobre 1 divididos por 2. Y 2/9 como fracción impropia tendría un denominador de 9. Y el numerador sería 9 veces 2 más 2, que sería 20. Y ahora, en lugar de dividir por 29, vamos a multiplicar por el recíproco de 9 20. Entonces tenemos negativos 6 sobre 1 por 9 sobre 20. Y ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Observe cómo el 6 y el 20 tienen un factor común de 2. Y siempre me gusta mostrar eso. Así que voy a escribir 6 como 2 por 3. El 9 no se va a simplificar. Y escribiré 20 como 2 por 10 sabiendo que el factor común es 2 aquí y aquí. Ahora podemos seguir adelante y multiplicar. Tenemos una negativa por una positiva. Entonces eso es negativo. El numerador sería 3 veces 7, que es 27. El denominador sería 1 por 10, que es 10. Entonces esta fracción se simplifica, pero es una fracción impropia. Vamos adelante, conviértalo a un número mixto. Sabemos que será un número mixto negativo. Y luego tomaremos 27 y dividiremos por 10. Bueno, hay 2 10 en 27. 2 por 10 es 20 con un resto de 7. Entonces nuestro número mixto es 2 y 7 10. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. El primer paso es convertir estas dos fracciones impropias. Entonces, fracción negativa, el denominador es 3, el numerador sería 3 veces 2 más 2, que es 8. Dividido por la fracción de sección es negativo con un denominador de 9. Y el numerador sería 9 veces 1 más 1, que es 10. A continuación, convertiremos este problema de división en un problema de multiplicación multiplicando por el recíproco de 10 9 negativo. Entonces tendremos negativo 8 3 veces negativo 9 10. Observe cómo tenemos un factor común de 3 aquí y un factor común de 2 aquí. Avancemos y demostremos eso. Entonces tendremos negativo 2 por 4 por 8. 3 es primo. 9 es 3 veces 3. Y 10 es 2 veces 5. Observe cómo no escribí aquí la factorización prima porque sabía que el único factor común era 2. Entonces 2 sobre 2 se simplifica a 1, y 3 sobre 3 se simplifica a 1. Entonces ahora podemos multiplicar. Un negativo multiplicado por un negativo es positivo. El numerador sería 4 veces 3, que es 12. Y el denominador sería 5. Entonces, para convertir esto en un número mixto, dividiríamos 12 entre 5. Bueno, hay 2 5 en 12 con un resto de 2. Entonces 12 5 es igual a 2 y 2 5. Espero que estos dos ejemplos hayan sido útiles. -ET 356 B3 B498 BC